Bendiciones para todos. Una vez más, estamos acá para servirles, para compartir con ustedes algunos pensamientos acerca de la palabra de Dios. Hoy estaremos reflexionando sobre conocer a Dios. Y como siempre, invocaremos la presencia de el Santo Consolador para que nos ilumine, nos conceda gracia y sabiduría. Oramos. Querido Padre que estás en el cielo, queremos conocerte cada día más y mejor. Por favor, ilumina nuestra mente y nuestro corazón para que eso sea una realidad en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Es increíble porque vivimos en un mundo, o en una época, mejor dicho, en donde la superficialidad reina. Es increíble. Pareciera que todo el mundo está viviendo en la superficie del conocimiento. Y hay tanta distracción, hay tantas cosas que prácticamente se pasa por encima de todo. Desafortunadamente, esa actitud y esa mentalidad no escapa a la religión, no escapa a la espiritualidad. Y tristemente, porque da tristeza reconocerlo y entenderlo, en el mundo de hoy, con todas las facilidades que existen para adquirir, para tener conocimiento, Dios es más desconocido que nunca. Y usted puede pensar, bueno, este señor está loco diciendo esto, este hermano algo le pasa. Si hay tanta religión, hay tanta predicación por todos lados y hay tantas iglesias. Sí, usted tiene razón si piensa así. El problema es que en las iglesias mismas pareciera que Dios es desconocido. Si conocieran en realidad a Dios, actuarían de otra manera. Y claro, no es lo mismo saber de religión, no es lo mismo haber oído que conocer a Dios. Eso es otra cosa. De hecho, note usted, el Señor Jesucristo vino, Dios se hizo hombre para venir como el Mesías prometido para su pueblo. Y precisamente ese pueblo religioso y hasta fanático, simple y sencillamente no le conoció. Entonces no es lo mismo tener religión que conocer a Dios. No es lo mismo ser religioso o incluso fanático y no conocer a Dios que conocer a Dios. Son dos cosas distintas. ¿Ve? Y precisamente por eso aludía a la superficialidad hace un momento, porque da tristeza, ¿no? Da tristeza cuando nos vemos a nuestro alrededor un montón de religiones que precisamente con un conocimiento muy escaso o superficial del Dios que la Biblia presenta. Entonces, precisamente hoy vamos a reflexionar un poquito acerca de esto. Y claro, en esto de conocer a Dios hay como escalas, ¿no? Recuerdo cuando leemos en el libro de Hechos, en el capítulo 17, y que el apóstol Pablo estaba en Atenas. Entonces los griegos, así como muy intelectuales y todo, y también muy idólatras,
muy idólatras. Dice el verso 23, Pablo conversando con ellos, ¿no? Dice, porque pasando y mirando a vuestros santuarios, había también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Ahora, ese es interesante, ¿no? Interesante. ¿Por qué? Porque los griegos, los atenienses del tiempo de Pablo, ellos reconocían que no conocían a ese Dios, pero tenían un altar para él. Y desafortunadamente eso mismo pasa hoy. Hay templos, hay altares para un Dios que no conocen. Esta es una situación, ¿no? Ahora, los atenienses por lo menos aceptaban, reconocían que no lo conocían. El problema con mucha gente ahora es que no se da cuenta que no conoce a Dios. Ese es el problema. Y claro, Pablo dice, ese Dios que ustedes no conocen, ese es al que yo anuncio. Y bueno, esa es la intención también en este ministerio. Es ayudar a todos aquellos que tienen voluntad para que conozcan al Dios que es el creador del universo, el que hizo todo, el que sustenta todo, y que nos ama tanto. Eso es. Entonces, dije que habían varias escalas en esto del conocimiento, y la primera o la más básica es esta, ¿no? Es la de no tener ningún conocimiento acerca de Dios. Hay que decir que cada día crece el número de ateos, el pensamiento secular domina. Entonces, claro, pero en ese sector, en esos sectores de la población, por supuesto, no se espera que conozcan a Dios. De ellos, simple y sencillamente han elegido no conocerlo. Y por eso es que para mí es más preocupante, bueno, es preocupante que ellos no lo conozcan, pues. Pero es muy preocupante el hecho de que también en las iglesias a veces no se le conozca. Así es de que es importante, pues, que en este siglo, que es un siglo de tanta ciencia, entre comillas, de tanta tecnología y tanto todo, Dios es desconocido. Dios es desconocido para un sector amplísimo de la población mundial. Y si Dios fuera conocido, las cosas en el mundo serían diferentes. No se estarían cometiendo estas locuras como querer apoyar la paz enviando miles de millones de dólares en armas, en armamentos, en materiales destructivos. Es increíble, es una locura total. Y claro, con todas las consecuencias que tiene todo lo demás. Pero esto tiene en su origen el hecho de que no se conoce a Dios. No lo conocen, ¿verdad? Muy bien. Ahora, algunos francamente dicen, no conozco a Dios, no me interesa conocerlo. Otros, y lo confiesan, ¿no? Ahora, hay otros que tienen algún conocimiento. Y no estoy diciendo que unos u otros sean malos, no estoy diciendo eso, ¿verdad? Porque precisamente cuando nosotros leemos en el libro de Job, el capítulo 42, Dios había dicho que Job era un varón que perfecto y recto, nadie como él. Sin embargo, el conocimiento que Job tenía de Dios era parcial. Y él lo confiesa también. Dice en el verso 5 del capítulo 42 de Job, oiga lo que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué lindo. Conocimiento parcial. Y yo me atrevería a decir
de que en realidad todos tenemos un conocimiento que es parcial. Quizás uno más avanzado que otro, pero parcial. Y solo tendremos el conocimiento más grandioso cuando podamos estar frente a frente con ese Dios tan maravilloso, ¿no? Entonces, dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y claro, en el mundo ahora hay mucha gente que ha oído acerca de Jesucristo, que ha oído acerca de Dios, pero sus ojos espirituales, ¿no? Sus ojos del entendimiento nunca lo han visto, no lo han entendido, ¿no? Y claro, esto no es cualquier cosa, ¿no? Porque, según palabras de nuestro Señor Jesucristo, en la oración sacerdotal, que encontramos en el capítulo 17, que está orando por su pueblo. Entonces, Jesús dice así al Padre, en el verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora, note lo siguiente. Según esta frase en la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, de si conocemos a Dios o no, depende nuestra vida eterna. Y por eso es que produce tristeza mirar que este Dios tan maravilloso sea ampliamente desconocido en el mundo ahora, ¿no? Y claro, una inmensa mayoría ha oído hablar, pero no es lo mismo oír hablar de Él que conocerlo, no es lo mismo. Y claro, ese conocimiento de primera mano, ese conocimiento personal, esa experiencia de encuentro real con Dios, con Jesucristo, eso es lo que de eso depende la vida eterna, y eso es escasísimo. Es escasísimo. Aún dentro de los grupos religiosos. Aún ahí. Repito, dijo el Señor Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces, grábese bien esto, por favor. Su vida, usted puede saber miles de cosas de religión. Puede saberlo. Pero si no conoce a Dios, si no ha tenido un encuentro personal con Él, que lo haya llevado al punto de enamorarse de Él y de querer ser como Él, entonces usted está en peligro de perder la vida eterna. Porque no se puede conocer a Dios y uno seguir igual. El conocimiento de Dios es transformativo. Cuando conocemos a Dios, no nos queremos desprender de Él. Es tan lindo, es tan maravilloso, es tan bueno, es tan misericordioso, que entendemos que no hay nadie mejor que Dios y que por lo tanto lo peor que podemos hacer es separarnos de Él, es traicionarlo, es agarrar nuestro camino. Entonces, claro, o sea, si usted todavía no ama a Dios sobre todas las cosas, más que a su mamá, más que a su papá, más que a sus hijos, más que a su esposa, más que a sus propiedades, más que a su prestigio, más que a sus riquezas, más que a su fama, más que a lo que sea, es porque usted no conoce a Dios. Pero cuando
se conoce a Dios, entonces se está dispuesto a amarlo sobre todas las cosas. Se está dispuesto a obedecer hasta la más mínima cosita que le había dicho. Porque hemos entendido, o porque se entiende, de que todo lo que Dios ha dicho es para nuestra bendición, porque Él nos ama. Entonces, es determinante esa experiencia de conocer. Y claro, a través del profeta Jeremías en el capítulo 9 y el verso 24, dice así, nos fue dicho así, dijo así: mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, Dios misericordioso, juicio, Dios que pide cuentas, ¿verdad? Y justicia, la tan anhelada justicia en el planeta. Dice, en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, claro, dice que no hay motivo para que nosotros nos alabemos, pero si al caso quisiéramos alabarnos por algo, dice que sea por conocerlo, por entenderlo. Y qué hermoso es cuando comprendemos lo que Dios nos ha dado, cuando comprendemos la belleza y los propósitos tan nobles y elevados de su palabra. Fíjese que cuando no se conoce a Dios, la palabra de Dios se mira como un yugo y se mira a Dios como una especie de verdugo. Y se mira a Dios como alguien que se pareciera que se goza en fastidiarnos, ¿no? En no dejar que nosotros disfrutemos de la vida. Pero ese pensamiento es el resultado de no conocer a Dios. Cuando una persona rechaza ciertas partes de la Escritura, es porque esa parte de la Escritura no le gusta, porque no va con él, porque no la quiere obedecer. ¿Y por qué es esa actitud? ¿Sabe por qué? Porque no conoce a Dios, porque no ha entendido los propósitos de Dios, por eso es. Pero cuando entendemos a Dios, entonces, y por eso es que dice el Espíritu Santo a través del profeta Jeremías, si alguno hubiera de alabarse, alábese en esto, dice, en entenderme. Y entonces yo le pregunto, ¿entiende usted a Dios? Y claro, ¿entiende por qué Dios dice haga esto o dice no haga lo otro? ¿Lo entiende? Mire, váyase a Deuteronomio 28. A menudo yo suelo recomendar ir ahí. Eso nos ayuda a entender un poquito, ¿verdad? La clase de Dios que tenemos. Es un Dios que quiere bendecirnos. Es un Dios que quiere ¿qué? Que quiere cuidarnos, que quiere que nuestras vidas sean ¿qué? Que nuestras vidas cumplan el propósito para el cual Él las hizo. ¿Ah? Quiere protegernos, quiere evitar nuestra degradación y finalmente nuestra destrucción final. Ahora, ¿por qué a pesar de todo tanta ignorancia acerca de Dios? ¿Por qué? Veamos. El libro de Job, el capítulo 24 y el verso 13, dice así: ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. Entonces note, una de las principales razones por las que Dios es desconocido es por el espíritu de rebelión que reina en la mente de la gente. Aquí lo dice claramente, dice, ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron mis caminos. Rebeldes a la luz. Y es curioso, ¿no? Es curioso porque hay en el mundo tantas oportunidades de conocer a Dios. Tantas. Sin embargo,
qué tristeza da cuando de repente en una conversación introducimos a Dios y la gente inmediatamente cambia de actitud. Y entonces, como quien dice, a mí no me hable de eso. Algunos efectivamente lo dicen así. El espíritu de rebeldía. ¿Será que saber que hay un Dios los incomoda? Si los incomoda es porque no lo conocen. Si lo conocieran, se sentirían cómodos. Quisieran saber más de él. Pero es interesante cómo se llenan los estadios y la gente paga altas sumas de dinero para ir a ver a algunas artistas, a algunos músicos con composiciones que son perversas y todo, y van y están dispuestos a pagar por eso. Pero cuando les invitamos para venir y conocer a Dios, para venir y conocer un poquito de la voluntad de Dios, es increíble, ¿no? La actitud. Y, como dijo Jesús, pocos son los que responden. La mayoría comienza a buscar excusas. Y claro, los más corteses, diría yo, comienzan a buscar excusas. Y por supuesto los no tan corteses dicen, mire, a mí de eso no me hable, que a mí eso no me importa. Entonces, bueno, esa es la razón del desconocimiento. Es lo que dice entonces Job, la rebeldía a la luz. Dios ha hecho brillar la luz. Las oportunidades para conocerle están. Sin embargo, cuando el espíritu es rebelde, a pesar del brillo de la luz, simple y sencillamente sus ojos se cerrarán. Y dice Jeremías el capítulo 4 y el verso 22. Dice, porque mi pueblo es necio, dice, no me conocieron. Son hijos ignorantes, dice, no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Precisamente, el estado de la sociedad mundial, así como está, es increíble, ¿no? Usted mire las noticias y cómo hay revueltas y cómo hay problemas de todo tipo y todo eso tiene su origen ¿en qué? Tiene su origen en que no conocen a Dios. Y claro, para usar la palabra que usa Jeremías, ¿no? Tiene su origen en la necedad. Claro, la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Para mí es desconocido, no existe, ¿verdad? Y entonces, claro, por eso dice Jeremías, no son entendidos, sabios para hacer el mal, dice, pero hacer el bien no supieron. Y precisamente por su necedad es que hemos llegado al estado de cosas en la que el mundo se encuentra ahora, ¿no? Entonces, hemos aprendido pues que el conocimiento de Dios es fundamental, que de eso depende la vida eterna, que a pesar de todo Dios es desconocido, que hay mucha religión, pero igual que los judíos en el tiempo de Jesús, religiosos, pero sin conocer a Dios. Y claro, veamos un poco cómo se ilustran o fueron ilustradas en la Biblia las consecuencias de desconocer a Dios. Dice Isaías 59:8. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Entonces, claro, si no se conoce a Dios, no se conoce el camino de paz. Y como resultado, ¿qué tenemos? Tenemos violencia por todos lados, crimen, tenemos guerras,
de todas las escalas que afectan a todas las naciones prácticamente, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no conocieron a Dios, y por eso al no conocer a Dios no conocen sus caminos, al no entenderlo. Dice, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos, dice el profeta. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ella fuere no conocerá paz. Es increíble cómo las naciones poderosas están dispuestas a proveer miles de millones de dólares para la guerra, pero no para satisfacer el hambre de los pueblos, o que los pueblos tengan mejores condiciones de vida, mejor educación, mejor salud. No, para eso no, para la guerra sí. Es increíble. Pero ya hemos comentado cuál es la raíz de todo esto. Oseas, en el capítulo 4 y el verso 6, oiga lo que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oiga, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y quiero hacer un paréntesis aquí y advertirle, usted también será destruido si no llega a adquirir el conocimiento de Dios, si no llega a encontrarse con Él, si no llega a tener un encuentro personal con Él, si no llega a entenderlo, si no llega a amarlo. Porque como ya dije antes, usted no puede conocer a Dios y no amarle. Usted no puede entender a Dios y no amarle. El que conoce a Dios renuncia a la rebeldía, renuncia a la necedad, conoce camino de paz, evita ser destruido. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y dice el mismo verso: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es interesante. Mire, cuando conocemos a Dios, conocemos la belleza de su ley. Y estamos dispuestos a obedecerlo, aún a costa de nuestra vida. Y eso fue lo que hicieron Daniel y los muchachos en Babilonia, ¿no? Porque ellos conocían a Dios. Y cuando se conoce a Dios, entonces se está dispuesto hasta ahí. Hasta ahí. Ahora, cuando no se conoce a Dios, entonces se comienza a buscar excusas, a darle vuelta a las cosas. ¿Para qué? Simple y sencillamente, ¿para qué? Para, como dice acá, ¿verdad? Dice, y porque olvidaste la ley de tu Dios. Olvidaste la ley. Simple y sencillamente decir, no, eso no vale, sí, no, que no sé qué, eso era para aquellos, eso no es para nosotros, ¿verdad? Esos son mitos, esas son leyendas. Ahora vivimos en otra época, estamos en lo moderno. Olvídese. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, dice. Y claro, no lo olvide. No lo olvide. Es que aquí es el destino eterno el que está en juego. Es el destino eterno. Recuerde la declaración de Jesús en Juan 17, ¿no? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y ¿cómo conocerlo? ¿Cómo conocerlo? Mire, no se conoce a Dios por medio de otras personas. Se conoce a Dios hablando cara a cara con Él, teniendo un encuentro personal con Él. Y entonces usted podría preguntarse, pero ¿y cómo tengo ese encuentro personal con Él? Mire, usted quiere conocer a Dios. Usted quiere tener un encuentro personal con Él, independientemente de toda la religión que usted sepa.
La única manera de conocer a Dios es por medio de su santa palabra. Cuando usted se acerca a esa palabra bendita con la mente dispuesta a ser iluminada por el Espíritu Santo. Cuando usted se arrodilla y con espíritu de humildad y mansedumbre viene al Señor y pide de todo corazón, ruega que Dios venga a su vida. Porque en la Biblia conocer a Dios no es simplemente tener información. En la Biblia conocer a Dios es tener intimidad con Él. Mientras usted no decida eso, pues para usted Dios era un desconocido. Y usted encontrará la religión como algo pasajero, como algo superficial, como algo que hay que cumplir. Porque cuando no se ama, es obligación, así se siente. Acérquese al Señor con humildad, con mansedumbre. Abandone su arrogancia, renuncie a ella. Abandone los prejuicios. Confiese a Dios que limpie su corazón y Él se lo va a limpiar. Y entonces vendrá la iluminación sobre su vida. Entonces usted podrá experimentar el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento solo puede ser experimentado por aquellos que han tomado la decisión de conocer a Dios tal como Él es. Y, por supuesto, es en la Biblia. Dios nos dio la Biblia. Entiéndalo. Dios nos dio la Biblia para que lo conozcamos. Entonces ahí vemos nosotros cómo piensa Él, cómo actúa Él. Ahí vemos lo que Él nos ha prometido, el propósito que Él ha tenido para nosotros desde el origen y también lo que Él hará. Es por medio de la Biblia como vamos a conocer a Dios. No lo vamos a conocer escuchando a otros. No. Usted necesita tener un conocimiento personal. Y claro, aprovechando las oportunidades que Dios le pone, ¿no? A mí me llama la atención porque estaba Felipe, el discípulo de Jesús, y de repente el Espíritu Santo le dice: Felipe, ve al camino a Damasco. Y entonces, y cuando va al camino a Damasco, viene un carro y le dice: acércate. Y cuando se acerca, escucha que adentro del carruaje alguien va leyendo al profeta Isaías. Y a mí me encanta, ¿no? Me encanta, ¿por qué? Porque este hombre que iba adentro, que era un etíope, quería conocer a Dios. Y por eso había venido a Jerusalén. Pero como los judíos no conocían a Dios, entonces él venía y él traía el rollo, ¿no?, de Isaías, pero él no entendía, pero él quería conocer a Dios. Y qué lindo es el Señor. Porque cuando usted lo quiere conocer, Dios se le va a darle las oportunidades para que lo conozca. Y entonces ahí venía leyendo el rollo, y entonces Felipe, obedeciendo al Espíritu Santo, cuando conocemos a Dios nos volvemos obedientes. Obedeciendo al Espíritu Santo, se acerca y le dice: ¿entiendes lo que lees? Y él, con toda sinceridad y con toda honestidad, le dice: ¿y cómo voy a entender si nadie me explica? Y entonces aquí le dice, y le hace unas preguntas, ¿no? Y Felipe le explica y le contesta. Y mire lo lindo que es, ¿no? Porque cuando el etíope entiende,
Cuando el etíope entiende, cuando el etíope comienza a conocer las realidades de ese Dios maravilloso, él no espera que le estén diciendo que debe ser bautizado. No, él dice, mira, yo quiero entrar en una relación de pacto con ese Dios tan lindo, con ese Dios tan maravilloso, que estuvo dispuesto a morir para darme la vida. Aquí hay agua, dice. Aquí hay agua, por favor. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿No? Así es. Mire, cuando usted conoce a Dios, ese Dios tan lindo, ese Dios tan maravilloso, bendito el Señor, cuando usted lo conoce, usted no está ahí, ¿cómo se llama?, buscando excusas y siendo evasivo, ni nada. No, no, no. Viendo cómo se escapa, viendo cómo... No. Cuando usted conoce a Dios, usted corre hacia Él. Usted quiere obedecer, usted quiere saber más. A eso se refería Jesús en las bienaventuranzas, ¿no? Cuando dijo, los que tienen hambre y sed de justicia, ¿no? Quieren conocer más y más y más a ese Dios, ese Dios justo, ¿no? Ese Dios bueno, ese Dios correcto, ¿no? Entonces, claro. Y por supuesto, cuando conocemos a Dios, entramos en una relación de amistad con Él. Y claro, a mí me gusta cómo el Señor llamó a Abraham, amigo de Dios, ¿no? Pero también en el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo mando. Y por supuesto, estaremos dispuestos a hacer lo que Él manda si somos amigos de Él, pero no vamos a ser sus amigos si no lo conocemos. Y claro, cuando somos amigos, entonces nosotros lo conocemos a Él y Él nos conoce, es decir, tenemos una relación cercana, ¿no? Y esto es lo que no tenían las vírgenes insensatas. Fíjense que las vírgenes insensatas eran religiosas. Supuestamente estaban esperando la venida de Jesús. Supuestamente. Tenían sus lámparas, es decir, tenían ahí la Biblia, pero no les servía. Ese es un cuadro que vemos también ahora bastante a menudo, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, simple. Llegó la hora crucial, y ellas no estaban. Y entró el esposo con las vírgenes sabias, que sí lo conocían, y a las que él sí conocía, y entonces la puerta se cerró. Y dice Mateo 25, y no olvide que Mateo 25 contiene dos parábolas que están relacionadas con el tiempo del fin. Son parábolas para el tiempo del fin especialmente, el tiempo en que estamos ahora. Y dice el verso 12 del capítulo 25, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Qué era lo que estaba diciendo? Lo que estaba diciendo es, yo no tengo amistad con ustedes, yo tengo relación con ustedes. Y esa misma situación también, y claro, no lo olvide, aquí no está hablando de personas ateas, aquí no está hablando de seculares, aquí no está hablando de agnósticos, aquí está hablando de religiosos que pretendían estar esperando la segunda venida, la venida del Mesías. Y es la misma cosa encontramos en el capítulo 7 de Mateo, los versos 21 al 23. Mire usted, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ojo, los que dicen Señor, Señor a Jesús es porque son religiosos, cristianos entre comillas, ¿no? Pero dice él, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Y por qué? ¿Ve? Si no, dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Claro. Aquellos que han comprendido, disculpen,
Aquellos que han comprendido que la voluntad del Padre es lo mejor que existe. Y por eso cuando Él dice, guarde el séptimo día, guarde el séptimo día. Y cuando Él dice, devuelva los diezmos, devuelve los diezmos. Y cuando Él dice, estudia la Biblia todos los días, estudia la Biblia todos los días. Y cuando Él dice, ora sin cesar, ora sin cesar. Y cuando Él dice, ayuda a tu prójimo, ayuda al prójimo. ¿Por qué? Porque ha entendido de que la voluntad de Dios es lo mejor que existe. No hay otra cosa mejor que eso. Entonces, claro, el que lo ha conocido está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Porque sabe que es lo mejor. Y dice el verso 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero si es que nosotros profetizamos en tu nombre, si en mi iglesia era profética, y ahí todos los días había profecía, y profetizamos en tu nombre, y echábamos demonios también, porque es lo que dice, mire, dice, y en tu nombre echamos fuera demonios. Y habían, ¿qué? Cruzadas de milagros y de sanidad divina. Y dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ojo. Ojo. Mire, esto no es cualquier cosa, esto es delicado. ¿Por qué? Porque pueden haber, y por eso es que decía al principio que es triste cómo puede haber religiosos que no conocen a Dios y que no son conocidos por Dios. ¿Ve? Y estos pueden profetizar, pueden hacer milagros, pueden echar demonios, etc. Pero mire lo que dice. Verso 23. Entonces les declararé, nunca os conocí. Es decir, yo no he tenido amistad con ustedes. No he tenido amistad con ustedes. Apartados de mí, dice, hacedores de maldad. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y claro, hablando precisamente del final de la segunda venida, dice 2 Tesalonicenses, el capítulo 1 y el verso 8. Note. Y a vosotros, dice, que sois atribulados, claro, atribulados por ser obedientes, por ser fieles al Señor. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo, dice. Claro. Daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. Claro. O sea, note que este verso presenta los dos grupos, ¿no? El grupo que conoció a Dios. El grupo que conoció a Dios. Y el otro grupo. Ahora veamos lo que dice del otro grupo. Dice, está diciendo cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo, dice, con los ángeles de su poder. Y luego dice en el verso 8, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oh, recuerden, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Recuerde, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Recuerde, son ignorantes y no saben hacer el bien. ¿Por qué? Porque son rebeldes a la luz. Porque son necios, no tienen conocimiento. Entonces, pregunto, de todo esto, ¿qué cosas lo describen a usted? Y al final, ¿en cuál de los dos grupos va a estar usted? Aquí dice que vendrá Jesús con los ángeles de su poder en llama de fuego, dice, para dar retribución a los que no conocieron el evangelio. Los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es un asunto de vida o muerte. Conocer a Dios. Obedecer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No pierda la oportunidad de conocerlo. No lo pierda. Así como al etíope, de repente Dios le manda a alguien
para que usted conozca mejor a Dios. Y es interesante, porque probablemente el etíope nunca más volvió en su vida a ver a Felipe. ¿Pero qué? Pero había conocido a Dios. Y esa es la vida eterna. Y eso es lo que le dará reposo, el reposo eterno en el reino de los cielos. A este sí lo conoce Jesús. ¿Eh? Pero recuerden, qué triste, ¿no? Qué triste para todos aquellos que al no conocer a Dios no se hicieron amigos de Él. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. Y nosotros no podemos ser amigos de desconocidos. Necesitamos conocerlo. Cuando lo conozcamos, le amaremos sobre todas las cosas. ¿Cuál es su situación? No lo sé. Pero Dios lo sabe. Y usted también. Espero de que esta reflexión lo mueva a conocer a Dios. Y que entienda cuáles van a ser las consecuencias si usted se queda sin conocerlo. Que Dios le bendiga. Bendito Padre que estás en el cielo, gracias porque eres Dios tan lindo, que no te has ocultado, sino que te has dado a conocer, que enviaste a Jesús tu Hijo, para que en Él pudiésemos darnos cuenta cómo eres tú, Padre Santo. Por favor, bendice a cada uno y que cada corazón se enternezca al contemplar tu bondad, tu grandeza, tu misericordia y tu amor. Padre, bendice pues a cada uno, por favor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.